Pedro nos empieza a hablar acerca de los falsos maestros, los falsos profetas. Y saben, este capítulo tan distinguido, tan distinto dentro del contexto de 2 Pedro, tiene su motivo. Pedro es una carta fácil, lo habíamos dicho, fácil de bosquejar. Capítulo 1, nos está hablando Pedro acerca de todas las cosas que nosotros tenemos en el Señor y todas las cosas, todas esas virtudes que tenemos que ganar, que nos dan más seguridad en la salvación. Y nos habla también acerca de que tenemos esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, que es la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Ahora, en el capítulo 3, el último, va a hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar, Dios mediante, el domingo que viene a ver eso. Queda muy poquito para terminar 2 Pedro. Tres mensajes más. Y el capítulo 3 empezamos la semana que viene. Hoy vamos a terminar el capítulo 2. ¿De qué habla el capítulo 2? Habla de que en virtud de todas esas cosas que nosotros tenemos, que tenemos la palabra de Dios, y en virtud de que el Señor viene, como hemos cantado en muchas de esas canciones, hay un peligro real que motiva la existencia de este capítulo 2 y que Pedro advierte a aquellos cristianos del primer siglo y a nosotros, que es la falsa enseñanza de los falsos maestros. Cuentan que cierta mujer fue a ver a un fotógrafo para que la retratara, para que le sacara una foto. La señora en su casa se arregló lo mejor que había podido y la fotografía salió buena. Pero el fotógrafo se dijo para sí mismo: tengo que retocar estos retratos porque si los dejo como están, esa señora no quedará contenta. En efecto, cuando ella regresó a ver al fotógrafo para reconocer los retratos, quedó muy satisfecha. Creyó que ella era más bonita de lo que en realidad era. Primero se engañó a sí misma, se maquilló mucho en casa, se disfrazó, y después se dejó engañar por el fotógrafo. Así somos los hombres con respecto a nuestro retrato moral y espiritual. Nos place, nos complace, nos gusta la adulación, la lisonja, o sea, que nos adornen el oído, como decimos, que nos hablen bien de nosotros mismos, y nos dejamos engañar con gusto. Este trabajo es el que hacen los falsos profetas. Dios en su palabra dice que estamos destituidos en nuestro estado natural de la gloria de Dios por la horrenda fealdad del pecado y nos insta a buscar la salvación de nuestras almas. Muchos hoy en este lugar ya tenemos la seguridad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos obedecido, hemos respondido con fe al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como se revela en las Escrituras, y no como a nosotros nos parece que debería ser. Esto que parece tan obvio y tan sencillo para nosotros que somos hijos de Dios, en su gran mayoría en esta noche aquí, no es tan obvio para todo el mundo. Ayer hablaba con una persona muy querida para mí, y esa persona me demostraba una vez más, al hablar con ella, lo que me ha pasado con otras personas, que mucha gente tiene una idea de Dios. Se imagina cómo debe ser Dios. Y la motivación de eso es que no se conoce con lo que dice la palabra de Dios. Dios, yo le decía a esta persona, se ha revelado. Dios es un Dios de amor, se ha revelado a nosotros para que le conozcamos. Los falsos profetas entonces disfrazan la verdad. Dios es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo que su verdad está en su palabra. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Santifícalos en la verdad. Hoy vamos a ver dos aspectos de los falsos profetas. Dos. Su juicio y su carácter. Su juicio y su carácter. Vamos a leer desde el versículo 1, si bien lo tomó el otro día Damián, para ponernos en contexto. Dice así el versículo 1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hasta acá compartimos con Damián el domingo pasado. Yo quiero que, antes que nada, vos tengas presente esto en este mensaje. Vamos a estar hablando de los falsos profetas, pero no se te vaya a ocurrir pensar que es algo que está allá, que es algo que no te puede afectar a vos. Es más, si bien si sos un hijo, una hija de Dios, Dios no te va a desamparar, ciertas características que tienen los falsos profetas, como vamos a ver, pueden llegar a contaminar tu vida y mi vida, y nosotros debemos alejarnos de esas. Preparando este tema, me di cuenta que este pasaje es muy rico y dice muchísimas cosas, que no es solo sobre los falsos profetas. Algunas de esas cosas las vamos a ver. No nos vamos a extender mucho. Pero concretamente vamos a ver en este día dos características de los falsos profetas. En primer lugar, su juicio y en segundo lugar, su carácter. Su juicio y su carácter. Vamos a hablar en primer lugar del juicio de Dios. El juicio de Dios sobre los falsos profetas lo vamos a dividir en tres a su vez. Dios ha ejecutado su juicio va a ejecutar su juicio en el futuro. Dios lo ha ejecutado en el pasado y Dios lo ejecuta en el presente, en el orden en que aparecen. En el futuro, el juicio de Dios en el pasado, el juicio de Dios en el presente. Vamos al primero, el juicio de Dios en el futuro. Eso lo encontramos en la última parte del versículo 3. Vamos de vuelta a la Biblia y dice, leemos de vuelta el versículo 3 entero, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y ahí viene lo que nos corresponde. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Miren, esto nos habla de que Dios tiene determinado un juicio sobre aquellos que enseñan algo contrario a la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, no estamos hablando solamente de los que pertenecen a determinadas sectas pseudo-cristianas, como nos ha pasado hace poco, de una persona, sino personas que se dicen cristianos evangélicos y enseñan parcialmente, como vamos a ver, lo que dice la Biblia, que hacen énfasis en algunas cosas de lo que dice la Biblia y no en todo el consejo de Dios. Por eso, uno de los eslogans de nuestra iglesia, nuestros leitmotiv, nuestra forma de expresarnos a nosotros mismos es anunciando todo el consejo de Dios. Dice ahí la frase, su perdición no se duerme. Su perdición no se duerme. ¿Saben? Eso es una personificación. Es como que a la condenación, al juicio futuro de estos falsos profetas, los transformara por un recurso literario en una persona. Y una persona que no se duerme. Una persona que como un verdugo permanece despierto esperando el día y la hora en que Dios lo envíe a castigar. En segundo lugar, el juicio de Dios en el pasado. El juicio de Dios en el pasado. Y eso lo vamos a ver en el versículo, a partir del versículo 4. En el versículo 4, Pedro inicia una frase, una cláusula, propone una cuestión, que la va a terminar más adelante. Pero empieza diciendo el versículo 4, porque si Dios no perdonó, ahí cuando dice sí, podría decir, porque ya que Dios no perdonó, y leemos el versículo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vamos a leer hasta acá por ahora. Vamos a ir de a poquito, Pone Pedro 3 ejemplos del juicio de Dios en el pasado. ¿Para qué? Para que no quepa ninguna duda de que lo que Dios está diciendo con respecto a su juicio es una certeza, es una realidad inminente. Dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Miren, esto probablemente es una referencia a Génesis 6. Aquellos ángeles, ¿se acuerdan? Un pasaje difícil, oscuro, donde ángeles dejan su dignidad y aparentemente toman personas, toman hombres, los cuales tienen relaciones con mujeres. ¿Se acuerdan? Un pasaje difícil. Eso lo sabemos porque Judas, que complementa esta carta, da a entender que se refiere a eso. Pero lo que está diciendo es que esos ángeles están esperando el juicio final. Esos ángeles que cayeron, esos demonios, están esperando el juicio final. Una sentencia final y la ejecución, como alguien que está preso esperando la ejecución final en el último día. Luego pone el ejemplo del mundo antiguo. Dice, y si Dios, en el versículo 5, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y habla del diluvio. Primero habla de los ángeles que cayeron, y luego habla del mundo antiguo, y luego hablar de Sodoma y de Gomorra. Y si vos prestás atención, lo que está haciendo es mostrar la tremenda lo abarcativo, la tremenda grandeza y lo abarcativo que es el juicio de Dios. Está hablando de juicio sobre ángeles, que son seres superiores con respecto a nosotros. Luego está hablando del diluvio. Quiere decir que Dios es capaz de enviar un juicio sobre todo el mundo. Pero después va a lo local y Dios es capaz de hacer desaparecer una ciudad o 2 o 3 o lo que fuera que Él quiera hacer desaparecer con su juicio, hasta el punto de que hacerlas desaparecer y que no puedan volver a encontrarse. La palabra que utiliza la Biblia para hablar de diluvio es la palabra de la cual nosotros sacamos cataclismo. Realmente cuando se produjo el diluvio se dio vuelta a todo. Se produjo un cataclismo total. Y esto destruyó a ese mundo de los impíos, donde vivía Noé, donde no había adoración de Dios, no había temor de Dios. Pero Dios, dice el Génesis, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le dio a Noé el mandato de hacer un arca. Ahora, Noé, dice la Biblia, que mientras construía ese arca, estaba actuando como pregonero de justicia. La Biblia no dice que Noé saliera a predicar. Probablemente lo haría, ¿no? Tuvo 120 años construyendo el arca. En esos años habrá salido a predicar. Habrá dicho, habrá advertido a sus vecinos, a sus amigos, a los que le rodeaban, a toda la gente, miren que se viene el diluvio. Dios lo dijo. ¿Saben qué? Mi abuelo Matusalén se llamaba Matusalén, que significa después de ti vendrá. Y mi abuelo está viejito. Mi papá Lamec ya se murió, pero mi abuelo le pusieron después de ti vendrá. Y mi abuelo tiene 960 años. Mi abuelo tiene 965 años. Mi abuelo tiene 969 años. ¿Saben? Mi abuelo murió. Y en el año que murió Matusalén, Dios envió el diluvio. Ahora, si bien la Biblia no nos dice, probable que Noé predicara, pero hay algo que sin duda fue una predicación de parte de Noé. ¿Qué fue? La construcción del arca. La obediencia de Noé. El resistir esas burlas de 120 años que se le estén burlando, de que estaba construyendo un arca en un lugar donde no había mar, fue un testimonio y una predicación más que clara del juicio de Dios. Y vino el juicio y se llevó al mundo. Y dice el Señor Jesús que estaban comiendo y bebiendo y vino el diluvio y se los llevó a todos, menos a Noé y a su familia, que se salvaron por entrar en el arca, la cual es una figura del Señor Jesucristo. Pero pone un tercer ejemplo del juicio de Dios en el pasado, y es el juicio de Sodoma y de Gomorra, dice el versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo
a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahí habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y usa la palabra destrucción, de la cual viene la palabra catástrofe que nosotros usamos. La palabra cataclismo para diluvio, la palabra catástrofe para hablar de Sodoma y de Gomorra. Y es una palabra que habla de derribar y destruir totalmente. Miren, fue tan severo el juicio de Dios que la redujo a ceniza esas ciudades. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde están Sodoma y Gomorra. Nunca las van a encontrar, porque Dios las hizo polvo. Dios las hizo polvo. Fue más que muerte física. Judas 7 nos habla de que esas personas recibieron el castigo del fuego eterno. Más de 20 veces en la Biblia esas ciudades se usan como ejemplo de los que Dios las puso como ejemplo de los que habían de vivir impíamente. Miren, la Biblia nos enseña a huir de la ira venidera. Es cierto, amigo, es cierto, hermano, viene la ira de Dios. ¿Has huido de la ira venidera? Cierto como el aire que respiras, un día Dios va a ejecutar su ira sobre el mundo pecador, como lo ha hecho en el pasado. ¿Has huido de la ira venidera? ¿Has corrido a Jesucristo? Cuentan que la reina Elizabeth de Inglaterra se sintió en cierta ocasión enojada contra Cristóbal Hatton, canciller del imperio. Y cuando éste fue a entrevistarse con la soberana, Elizabeth le lanzó una mirada que paralizó el corazón del canciller, quien cayó muerto. Si tal cosa le puede suceder a un hombre ante la mirada de una reina, ¿qué será cuando el pecador tenga que comparecer ante un Dios que ciertamente está airado por las injusticias, crímenes y atropellos que se cometen en el mundo? No nos confundamos. Cualquiera de nosotros, cuando ofende a Dios, cuando peca, está atropellando, violentando la ley de Dios. Está lanzando un insulto a Dios. Esa es la gravedad de nuestros pecados. Pero Pedro les presenta el caso de Noé y el caso de Lot a estos hermanos del primer siglo para consolarlos. ¿Por qué? Porque ellos fácilmente se podían sentir identificados con Lot. Vivían en una sociedad pagana, vivían en una sociedad que los perseguía y ellos procuraban el bien del prójimo, amaban al prójimo porque buscaban seguir al Señor y se burlaban de ellos. Y hablaban de Jesucristo y se burlaban de Jesucristo. Y los mataban en el circo romano y los acusaban de incendiar Roma. Y ellos necesitaban el consuelo de la palabra de Dios. Y quizás vos en esta noche, que sos un hijo, una hija de Dios, y yo necesitemos el consuelo de la palabra de Dios. Ese bálsamo de la palabra de Dios que nos dé una bocanada de oxígeno en nuestra vida espiritual y nos permita avanzar con fe hacia la meta. Ahora, hemos visto el juicio de Dios en el futuro, en el pasado, ahora en el presente. Dice el versículo 9 y 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente, la primera parte del versículo 10 dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y acá está la conclusión de esa cláusula que inició en el versículo 4. ¿Se acuerdan cómo empezaba la cláusula, la frase? Porque si, o ya que Dios no perdonó a los ángeles, y no perdonó al mundo antiguo, y no perdonó, castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las destruyó, sabe Dios, la conclusión es esta, sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esa es la conclusión. Si Dios supo a quién juzgar y a quién rescatar en el pasado, Dios sabe cómo hacer lo mismo en el presente y sabrá también hacerlo en el futuro. Dios conoce, dice la Biblia, a los que son suyos. Dice que Dios sabe librar de tentación. Y ahí la palabra tentación significa
no es la tentación que nosotros podemos llegar a imaginarnos, sino es, en ese contexto, es un ataque. Sabe Dios librar a aquellos que están bajo el ataque que los quiere destruir. Si Dios nos sabe librar de tentación, no tenemos nada que temer. Debemos confiar en el poder y en la sabiduría de Dios. Pero Dios no solo sabe librar a los justos, sino que Dios ha reservado a los injustos para ser castigados, como prisioneros que esperan la sentencia final. ¿Y mayormente a quién? Dice mayormente a los que siguiendo la concupiscencia, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y estas son dos características fundamentales de ¿quiénes? De los falsos profetas. Son gente que anda en concupiscencia, en sus malos deseos, y desprecian el señorío del Señor Jesucristo. Y son esclavos, por tanto, del pecado. A manera de ilustración, vamos a Mateo capítulo 13. Por favor, acompáñenme en la lectura de Mateo capítulo 13, versículo 24, donde el Señor les refiere una palabra a los discípulos que ilustra claramente lo que acabamos de decir. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, versículo 36, perdón. Entonces, 36, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día del juicio. Hemos visto el juicio de los falsos profetas. Ahora vamos a ver el carácter de los falsos profetas. En lo que resta del capítulo, hasta el versículo 22, desde la última parte del 10, nos habla de las características de los falsos profetas. Vamos a ver algunas pautas que Dios nos da para reconocer a estos falsos profetas. ¿Será importante para ustedes reconocerlos? ¿Qué les parece? Es muy importante. Es fundamental saber reconocer a los falsos profetas. ¿Saben por qué? Porque los falsos profetas están ubicados cerca de la puerta por la que se entra la salvación, para que aquella persona que se encuentra cerca de la puerta no entre por la puerta estrecha. Lo dice el Señor. Vamos a Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. Mateo 7, 13. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son
los que la hallan. Quiero hacer una pausa acá para darle gloria a Dios. Porque muchos, ojalá todos de los que estamos acá, somos hijos de Dios y hemos entrado por la puerta estrecha. En un mundo que se pierde, amado hermano, bendito del Señor, has entrado por la puerta estrecha, por la gloria y la gracia de Dios. Seguimos, versículo 15. Pocos son los que la hallan, ¿no? Dice. Y el siguiente inmediatamente dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque están ahí, al lado de la puerta, para distraerte, para que no entres. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así, y de vuelta dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo hemos de reconocer a los falsos profetas? Por sus frutos, muy bien. ¿Cuáles son esas pautas que Dios nos da para reconocer a los falsos profetas? 5. ¿Bien? Para los que toman nota, 5. Y todas empiezan con la letra P. 5 y todas empiezan con la letra P. En primer lugar, su personalidad. Su personalidad. ¿Cómo son? Sería la pregunta. ¿Cómo son los falsos profetas? Son arrogantes. Son arrogantes. Versículo 10, última parte, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Son arrogantes. ¿A quién les hace acordar que son arrogantes? A Satanás. Satanás es arrogante. Satanás es atrevido. Nosotros leemos el libro de Job y vemos que se presentan los hijos de Dios. ¿Y quién se presenta también? Satanás. Es un atrevido. Es un arrogante. Atrevidos porque son engreídos, son obstinados, son vanidosos. Contumaces porque son desafiadores e insensatos. Y dicen, no temen decir mal. Y eso es blasfemar. No temen decir mal, es blasfemar. De las potestades superiores. ¿No les suena a ustedes? Yo no voy a dar nombres y el juicio se lo dejamos a Dios. Pero ¿no les suena a ustedes de muchas personas que se llaman cristianos, evangélicos y andan blasfemando, insultando a Satanás, insultando a demonios? Ojo, ojo. Acá está diciendo que aquellos que hacen esto son falsos profetas. Son falsos profetas. Esa es la primera característica, su personalidad, son atrevidos. La segunda característica, su proceder. ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan? Su proceder. Versículo 13, la última parte, y el 14. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Habla de sus costumbres, cómo ellos son. Habla de su conducta pública y habla de su pensamiento y acciones en privado. Su conducta pública y su pensamiento y acciones en privado. En cuanto a su conducta pública, dice que viven en deleites cada día. ¿Saben? Los romanos, nosotros tenemos la idea de los romanos, que ellos realmente hay incluso una estatua, me parece, casi sí, una estatua es, que se llama la República. Es una estatua de varias personas representando la caída del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano entró en una fase, no me acuerdo bien de la historia de Roma, pero se llamó la República, vino la decadencia de Roma. Y la estatua representa como decimos nosotros, una juerga. Hay gente tomando,
borracha, uno al lado del otro, era cualquier cosa. La estatua es muy gráfica al respecto. Pero los romanos, aunque vivían en esos pecados, ellos admitían que esas cosas se hicieran a la noche, no durante el día, no a cualquier hora. Pero estos falsos profetas disfrutaban de vivir en pecado a cualquier hora, no tenían respeto por nada. Dice que eran inmundicias y manchas. Gente que se recreaba, se disfrutaba pensando en los pecados que había cometido. Cuando dice ahí que comen con ustedes, comen, significa estar de parranda. Eran una influencia contaminante. Así eran públicamente. Y en privado dice que tenían los ojos llenos de adulterio. Que lo que hacían era seducir, y ahí la palabra seducir significa atrapar con un cebo, como pescamos. Los pescadores saben, tiramos un cebo y esperamos que pique. Atrapar con un cebo. Seducen. ¿A quiénes seducen? A las almas inconstantes. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Si nosotros somos hijos de Dios, sabemos que Dios no va a dejar que nosotros nos apartemos de Él. Puede ser que en algún momento, por una mala influencia de falsos profetas, nos podamos deslizar, pero el Señor nos va a traer de vuelta. Nos va a hacer ver que estábamos en el error. Pero esas personas que son atraídas y desaparecen de la iglesia, desaparecen de la congregación, no reciben más la palabra de Dios y están contentos donde están. Son personas incautas, personas inmaduras espiritualmente, sin discernimiento, son incrédulos. Son incrédulos. Dice que estas personas los falsos profetas tienen el corazón habituado a la codicia. Ahí esa palabra habla de gimnasio. ¿Vieron cuando nosotros hacemos gimnasia? Tenemos una disciplina de hacerlo todos los días. Bueno, ellos tienen la disciplina de ser codiciosos. Y dice que son hijos de maldición. Ese hijo de maldición viene de un hebraísmo, una frase hebrea que ¿saben qué significa? Todo lo que implica cuando dice hijos, que cualquier persona es hija de cualquier influencia que tenga dominio en sus vidas. Cualquier cosa que tenga influencia en tu vida, poner el nombre que quieras, te hace su hijo, su esclavo, te domina. En El Progreso del Peregrino, ese hermoso libro que nosotros conocemos, se relata el encuentro de cristiano y fiel con un señor llamado locuacidad. Locuacidad. Eso no está en la película que hemos visto. Locuacidad. Y Juan Bunyan, el autor del Peregrino, pone este encuentro y representa que locuacidad es un retrato de tantos falsos maestros de religión, para quienes la religión consiste en hablar mucho y obrar poco. Les hago una lectura de un breve pedacito del Peregrino. Dice Fiel, aquel compañero de Cristiano, los dos personajes, ¿no? Fiel dice, qué buen compañero hemos encontrado. Ellos se habían encontrado con locuacidad, venían hablando muy contentos y en ese momento estaban solos, Cristiano y Fiel. Locuacidad estaba por allá. Qué buen compañero hemos encontrado. Seguro que este hombre será un excelente peregrino. Cristiano esbozó una sonrisa irónica y replicó, este hombre, con esa lengua de oro, es capaz de engañar a todos aquellos que no lo conozcan. ¿Lo conoces?, dice Fiel. Cristiano, sí, lo conozco bien, mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Fiel, ¿y quién es? Se llama Locuacidad y vive en nuestra ciudad. Es extraño que no lo conozcas. Fiel dice, pues parece una persona bastante decente. Sí, para aquellos que no lo conocen de cerca. Cuando está de viaje da mejor impresión, pero en casa es otra cosa muy diferente. Le pasa como a las obras de algunos pintores cuyos cuadros lucen bien desde una cierta distancia, pero que vistos de cerca son muy poco agradables. Te voy a decir más sobre él. Este hombre se adapta a cualquier compañía y a cualquier modo de hablar. Lo mismo que estaba conversando contigo es capaz de conversar en mitad de una taberna. Y cuanto más licor tiene en la cabeza, tanto más amena es su charla. El verdadero cristianismo no forma parte ni de su mente, ni de su casa, ni de su vida, y por supuesto, menos aún de su corazón.
Todo lo que tiene está en la punta de su lengua y su fe se limita a lo que habla. ¿En serio?, dice Fiel. Entonces reconozco que ha conseguido engañarme. Cristiano le dice, puedes estar seguro, créeme. Y acuérdate al respecto del texto bíblico que dice, dicen y no hacen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Este hombre habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento, pero no siente nada de ello en su corazón. No hace más que hablar. Le conozco bien y sé que es así. Su casa está a falta de cristianismo verdadero. Allí nadie ora, ni nadie se arrepiente de sus pecados. Locuacidad es una mancha, el oprobio y vergüenza de la fe cristiana para todos los que le conocen. Por su culpa, en su barrio no se escucha una sola palabra favorable a la fe cristiana. Allí, refiriéndose a él, todos citan y aplican el refrán que dice, santo por fuera y un demonio en casa. Y los que más sufren con ellos son los de su propia familia, que lo conocen muy bien. Con ellos se comporta de forma grosera e iracunda, y ya no saben ni cómo hablarle ni qué hacer para complacerle. Dicen que siempre trata de abusar de la gente, engañándolos, y que defrauda a todo aquel que confía en sus palabras. Por mi parte, creo honestamente que su maldad ha sido la causa de que muchos tropiecen y caigan, y si Dios no lo impide, será la ruina de muchos más. Miren, ¿saben cuál es la especialidad de Satanás? Levantar muchos falsos profetas así. Levantar muchos hombres que son carismáticos, que tienen atractivo personal y que dan un mensaje, como vamos a ver, suave y atraen a la multitud. Y tienen mega iglesias. Y después, ¿sabe qué pasa? Ese hombre, como acabamos de ver, tiene una doble vida. Lo hemos visto muchas veces. Anda con la secretaria, sale y engaña a su mujer con una mujer y Satanás le descubre el asunto para que quede mal parada la iglesia. Para que los que se pierden digan, ah, mirá, este era cristiano, mirá, este era un pastor. David mismo, cuando pecó, ¿se acuerdan? Vino Natán y le dijo, mirá, por lo que vos hiciste blasfemar de Dios a los amonitas. Cuando vos y yo elegimos pecar siendo cristianos, estamos dando lugar al diablo y al inconverso para que hable mal de Dios. Así que en cada área de nuestra vida, hermanos, por eso digo que esto es para nosotros también, no solo para los falsos profetas, seamos prudentes. No demos lugar al enemigo a hablar mal de Dios. Porque si te llamás cristiano, si me llamo cristiano, llevamos el apellido del Señor. En tercer lugar, la paga. No solo cómo se comportan, cómo son, sino también, no solo el proceder, la personalidad, sino la paga. ¿Qué los motiva? ¿Cuál es el motivo que los moviliza a los falsos profetas? Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Su principal incentivo, ¿cuál es? El beneficio personal. Y lo compara con Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Para los que no conocen, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, un rey de Moab contrató a Balaam, un falso profeta, para que lo maldijera y poder vencer al pueblo de Israel. Pero Dios transformó la bendición en la maldición en bendición y Balaam terminó bendiciendo. Y Dios utilizó a este inconverso Balaam incluso para hablar del Señor Jesucristo y de la salvación. Pero era un falso profeta. Y como él amaba, ¿qué cosa amaba? El dinero. El premio de la maldad. La maldad tiene premio, ¿sabes? Si no, no sería algo atractivo. Si el pecado no tuviera un premio, un disfrute, algo atractivo, algo placentero, no tendría ningún sentido. Por eso Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Balaam, como quería ese premio, se lo estaba perdiendo porque Dios le había transformado la maldición en bendición, lo que hizo es enseñarle a los moabitas, miren, no los puedo maldecir, pero ustedes vayan, las mujeres, y tengan relaciones, ofrézcanse a los hombres, tengan relaciones, saben que los hombres somos débiles en esa área, como nos enseña la Biblia, como hemos visto, y hizo que muchos murieran, miles murieran del pueblo de Israel.
Y Balaán era como estos falsos profetas, le gustaba el dinero y era un inmoral. Y cuando Dios se venga de estos pueblos, Balaán muere también y se fue al infierno. Dice que este pensamiento de Balaán de amar la inmoralidad y la codicia era una locura, dice la Biblia. Y dice que estos falsos profetas han dejado el camino recto, o sea, han dejado de obedecer a Dios. En cuarto lugar, la cuarta P, su predicación. ¿Qué predican los falsos profetas? ¿Cuál es su mensaje? Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Miren, hay tres características de cómo son los falsos profetas en su predicación. Son autoritarios. La segunda característica, están centrados en su mensaje, son centrados en el hombre, no en Dios, en el hombre. Y la tercera cosa, desprecian la palabra de Dios, desprecian la enseñanza bíblica. Miren, en la época esa y hasta el día de hoy, el agua es muy importante. Se dice que uno de los motivos por los cuales va a haber guerras en el futuro es por el tema del agua. Ustedes habrán escuchado hablar de las reservas hídricas, la importancia de las reservas de agua dulce. El reservorio que se llama Guaraní, por ejemplo, acá en Sudamérica, una reserva de agua potable. Motivo de los especialistas dicen que va a haber guerra en el futuro por el tema del agua potable. En esa época y hoy el agua es muy importante, más en esa época, una cultura agraria. Sin agua no había cosechas. Por eso el Señor toma el ejemplo del agua, más en un país como Israel, desierto, caluroso, y el Señor se para ahí en Juan 7, 37 y 38, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es más, la Biblia en Apocalipsis termina diciendo más o menos lo mismo. Dice, y el que tiene sed, Apocalipsis 22, venga y beba. Yo te pregunto, mi amado, ¿has bebido? El Señor te pregunta, querido, ¿has bebido del Señor Jesús? ¿Has saciado la sed de tu alma en Jesús? Pero a diferencia del Señor Jesucristo, estos hombres son como espejismos. ¿Saben lo que es un espejismo? Ustedes van en el desierto y por un mecanismo físico que se llama refracción, la luz se va refractando, reflejando muchas veces así, por las distintas capas del aire y se termina reflejando el cielo sobre la arena. Los que van en la ruta muchas veces lo han visto. Se ve allá a lo lejos el cielo en la ruta y nunca llegas al cielo, siempre está la ruta. Es una ilusión óptica. Son espejismos, son nubes sin agua. Allí en Palestina, que a veces hacía tanta falta el agua, venía el viento del mar y hacía como una niebla, como esos días de niebla acá que no se ve nada, pero no quedaba el agua. Después se iba de vuelta y no había humedecido nada y la tierra quedaba igual de seca. Así son los falsos profetas. Nubes sin agua. Hablan y son muy locuaces, como locuacidad. Palabras infladas y vanas, pero no sacian la sed del alma, como el Señor Jesucristo sí la sacia. Él es el profeta, Jesucristo. Hay una ilustración que quiero mencionar de una predicación de Martin Lloyd-Jones sobre el Sermón del Monte y específicamente sobre los falsos profetas. 8 características, dice Martin Lloyd-Jones, de los falsos profetas. Y está imperdible, escuchen bien. Un falso profeta no tiene puerta estrecha en sí, en él. ¿Cómo se puede describir a los falsos profetas? Según el pastor galés, Martin Lloyd-Jones,
la forma más adecuada de contestar es decir que no hay puerta estrecha en ellos, en los falsos profetas, que no hay camino angosto. Lo que dicen está bien, pero no incluye esto, no incluye la puerta estrecha. Es una enseñanza cuya falsedad hay que detectarla por lo que no dice, más bien que por lo que dicen. La falsedad del mensaje del falso profeta está en lo que no dice. Lo que no dice. Y ahí empieza a decir lo que no dice. Un falso profeta no predica doctrinalmente, no ama la palabra, no estudia las doctrinas de la Biblia. Un falso profeta solo predica sobre el amor de Dios. Un falso profeta solo predica sobre el amor de Dios. El falso profeta no dice nada sobre la santidad, ni la justicia, ni la ira de Dios. Su Dios, entre comillas, es una deidad que él mismo ha inventado en base a sus antojos carnales. Siempre predica acerca del amor de Dios y nunca menciona las otras cosas. Nunca hace temblar a nadie cuando habla de este ser santo y augusto con el que todos debemos enfrentarnos. Un falso profeta no enfatiza el juicio final. Un falso profeta no hace mención del pecado. Un falso profeta no predica sobre el Jesús bíblico. Un falso profeta no habla sobre el arrepentimiento. Como regla general, el falso predicador no cree en el arrepentimiento, porque tampoco cree en la perdición eterna del alma. Él cree que ya que todos somos más o menos buenos, y Dios es un ser puramente emocional, el Padre Celestial será el Padre de todos y concederá la vida eterna a todos. Un falso profeta no cree en el autoexamen. La última observación de Lloyd Jones es que el falso profeta desaconseja el autoexamen. ¿Por qué? Porque el autoexamen, o sea, examinarte a vos mismo, como dice Pablo, examínense a ustedes mismos si están en la fe. El autoexamen es incómodo. Es incómodo. Hablar del infierno es incómodo. Hablar del juicio de Dios, como estamos haciendo esta noche, es incómodo. Es incómodo. Casi sienten que examinarse a sí mismo es herético, una herejía. El autoexamen, además de ser un mandato sacado directamente de la Biblia, promueve la mortificación del pecado, o sea, hacer morir en nosotros todo pecado. Pero esto no agrada al falso maestro, ya que quiere una salvación fácil y una vida cristiana repleta de inmadurez, carnalidad y muchas risas. El falso profeta no es sobrio ni solemne, no conoce el temor de Dios, no tiene peso espiritual. Son nubes sin agua. Son nubes sin agua. Y los que lo siguen, dice, habían verdaderamente huido. En realidad no es que eran salvos. Los que lo siguen son personas que están buscando, quien no están contentas con la sociedad, cómo se vive, y buscando, por ahí se acercan a la iglesia evangélica, es que escuchan un tiempo, pero finalmente son atraídos por este tipo de enseñanza. Enseñanza suave. Nosotros conocemos también muchos casos de personas que han venido y están, y vos les hablás de que Dios es un Dios santo y justo, y siempre te tiran para el lado del amor de Dios, no quieren hablar del juicio de Dios, y les gusta y están cómodos en esas iglesias donde lo que se enseña es mensaje positivo, prosperidad, vení, Dios te va a hacer bien. Qué dolor me produce, hermanos. Conozco un caso de una señora que recibíamos en la familia un devocional. Y esa señora lo debe hacer con la mejor intención. Pero pertenecía a una de estas iglesias. Recibíamos por un cambio de celular, yo qué sé, recibíamos ese devocional. Casi 3 años seguidos, todos los lunes recibimos ese devocional. La bloqueé. 3 años, todos los lunes, y nunca mencionó el pecado. Ni un lunes. Siempre eran salmos y mensajes positivos. Y el Señor te va a ayudar. Y declará que esto y que el Señor te va a ayudar. Y te va a prosperar. Bendecida semana y todo así. Y nunca habló del pecado. Y yo oro por ella para que no se pierda. Pero no voy a permitir que siga contaminando con los mensajes que manda.
Oremos por esas personas. En último lugar, la quinta P, superversión. Superversión. ¿Cómo terminan? Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el mandamiento que les fue dado. Haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Externamente son religiosos. Tienen un conocimiento intelectual de Cristo, pero no un conocimiento salvador de Cristo. De alguna manera, en una época, estas personas que terminaron llegando a ser falsos profetas, conocieron el Evangelio, escucharon hablar de Cristo, se sintieron atraídos, entraron a formar parte de una iglesia, pero nunca se convirtieron y se desvían y atraen a las personas. Finalmente renuncian a Cristo y a su fe salvadora, son como Judas. ¿Se acuerdan lo que les dijo el otro día Damián de la oveja Judas? Esa oveja que lleva inocentemente no inocentemente la oveja, sino las otras, inocentemente lo siguen al matadero y esa oveja es sacada y vuelta a llevar otro grupo para el matadero, la oveja Judas en Nueva Zelanda. Dice que estos son como los perros y los cerdos. El perro, dice, vuelve a su vómito, dice Proverbios, y la puerca lavada a revolcarse en el barro, en el cieno. Los perros y los cerdos en la época bíblica no eran como ahora los perros que nosotros tenemos a UPA y los queremos, son nuestras mascotas. Los perros eran animales semisalvajes, eran animales inmundos que nadie los quería, los echaban. Como nadie los criaba y los alimentaba, andaban por ahí comiendo lo que encontraban. Si nosotros nos quejamos de los perros que nos rompen la bolsa de la basura, imagínense lo que sería en esa época. Comían lo que hubiera, lo que encontraran. Eran animales sucios. Y así, a esos tipos de animales, los compara el apóstol Pedro. Terminamos, hermanos. Quiero hacer 5 reflexiones finales para terminar. ¿Qué hacer ante un falso profeta? Este pasaje nos enseña que ante un falso profeta nosotros debemos alejarnos y desenmascararlos. No debemos prestarles atención. Lo segundo, si Dios castiga al pecador que no se arrepiente, Dios castiga al pecador que no se arrepiente, querido hermano, querido amigo, si no conoces al Señor, querido amigo, arrepentite hoy. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de pensamiento. Es un giro de rosca en tu mente que te hace dejar de amar al pecado y correr hacia Dios buscando perdón. Arrepentite. Esta gente son pecadores, los falsos profetas, que no se arrepienten. Es un ejemplo a no seguir. La realidad del infierno, hermanos. Cristo habló muchísimo del infierno. Muchísimo del infierno. Sabemos por lo que hemos visto en esta noche que Dios ejecutó su juicio en el pasado, lo ejecuta en el presente y en el futuro. Pero ¿saben qué? Hay alguien que estuvo en un lugar de juicio y recibió todo el peso del castigo de Dios para el pecador. Esa persona que estuvo en ese lugar de juicio se llama Jesucristo. Y Él ocupó el lugar que debía ocupar yo, para que el juicio que era para mí recayera sobre Él. Y cuando nosotros entendemos que estamos bajo el juicio de Dios y que Cristo ocupó nuestro lugar, este juicio que es tan importante como hemos visto esta noche, que es tan grande, no se puede escapar de Dios. Y vamos a Él, Él nos recibe. Me acuerdo de un viejo coro que cantábamos: no puedo huir de ti, mi Dios, aunque tantas veces traté. Por más que busqué, solo paz encontré cuando en Cristo me escondí. Vos podés ir a donde quieras, como el salmista dice, aunque habitare en el extremo del mar, aunque hiciere mi casa en el otro extremo del mundo, aún allí está Dios. Aún está Dios mirándote en ese lugar y es el único que te puede dar perdón a tus pecados. Sea cual sea tu situación, sos un pecador y necesitas arrepentirte. Si aún no lo has hecho, anda a Cristo, Él murió por los pecadores para salvarlos. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En tercer lugar, Dios libra al justo. Dios tiene poder hoy, hermano querido, para librarte, para sostenerte en la vida cristiana. Dios libró a Lot. ¿Qué te parece? ¿Lot era un creyente? Dice que Dios libró al justo Lot. ¿Nunca te hizo ruido ese pasaje? ¿Cómo que Lot era justo? Quiero analizar esto, las marcas de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Lot, según lo que dice la Biblia, era un verdadero creyente. ¿Por qué? Si nosotros vemos en Génesis, nos damos cuenta que Lot era un hombre bastante egoísta, materialista, superficial. Él eligió las mejores tierras, aunque lo llevaran cerca de Sodoma y de Gomorra. Dudó para salir de la ciudad cuando los ángeles lo vinieron a sacar porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Terminó emborrachándose y teniendo relaciones con sus hijas, de ahí surgieron los amonitas y los moabitas. Parece un hombre, es más, ofreció a sus hijas cuando vinieron los sodomitas ahí a la puerta de su casa para pedirle que sacara a los ángeles. ¿Ese era un cristiano? Lot no era perfecto, pero hay características en Lot que hablan de que sí era un creyente, un auténtico creyente. Como su tío Abraham, él puso su fe en Dios. Y verdaderamente Dios había hecho una obra en su vida. No era perfecto, pero Dios, como en el caso tuyo y mío, le acreditó la justicia de Jesucristo en su cuenta, le dio justicia, le dio salvación por la fe, por la fe. Somos salvos, hermanos, por la fe en Jesucristo. No hay obras que nosotros podamos hacer para ser salvos. Somos salvos solamente por la fe en Jesucristo. Debemos poner nuestra fe en Jesucristo, no esperar a hacer obras. Nunca vamos a hacer obras que nos puedan ganar el cielo. Si somos hijos de Dios, Dios está esperando obras de nuestra parte. Son esas obras que Dios hizo de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero nunca vamos a ser salvos por obras. Dios nos da la salvación por la fe. ¿En qué sentido vemos que Dios hizo una obra en Lot? Primero en cómo recibió a los ángeles. ¿Se acuerdan? Cómo los recibió, con qué reverencia. Luego obedeció. Obedeció. Aunque dudó primero en salir, obedeció. ¿Y saben qué otra cosa hizo Lot? Que muchos cristianos a veces no hacen o no hacemos. Predicó. Él fue y le fue a decir a los yernos, a sus futuros yernos, salgan, la ciudad va a ser destruida. Había en su corazón una motivación de ir y decirle a los que estaban a punto de recibir el castigo de Dios, el infierno, salgan de la ciudad. Eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando vamos a predicar el Evangelio. ¡Huyan!, dice el apóstol Pedro en el discurso de Pentecostés. ¡Huyan de la ira venidera! Huyan de la ira venidera cierta de parte de Dios que hemos visto que viene. Es más, el progreso del peregrino empieza así, peregrino huyendo, saliendo de su ciudad, la ciudad de destrucción, porque ve que se le viene el fuego, se viene el fuego con la condenación y necesita huir. Él se da cuenta, Dios le abre los ojos, viene el fuego, viene el fuego, viene el fuego, necesito ser salvo. Pero Lot dice más, dice que él obedeció y finalmente se fue, no miró para atrás tampoco cuando no tenía que mirar para atrás. ¿Se acuerdan? Lot dice, era justo de corazón. Esto es muy importante. Lot tuvo pecados y fallas y caídas, pero él no amaba el pecado. Él no amaba revolcarse en el pecado. Él no consentía el pecado en su vida. No era algo de lo que un pecado que estuviera acariciando y guardándose para sí. Dice que él estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El odio por el pecado, hermanos, es una señal segura de que se trataba de un creyente. Si vos sos un hijo de Dios, ¿me entendés? Tenés fallas igual que yo, pero odiás ese pecado en vos. Como el apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Esa lucha con el pecado es una muestra de que Lot es un hijo de Dios. Pudo ser materialista y débil, pero no quería el pecado. Estaba abrumado, dice. Estaba desgastado. Estaba afligido, dice. La palabra afligido estaba torturado, viendo lo que se hacía alrededor de él. Pedro se los menciona porque era lo que ellos necesitaban escuchar. Que Dios sabe librar a los justos, a los que se sienten incómodos en una sociedad que le da las espaldas a Dios.
que se sienten incómodos en primer lugar con su propio pecado. ¿Es tu experiencia? ¿Es tu experiencia? ¿Qué estás haciendo? Todos tenemos pecados. No hay nadie acá, dice el Eclesiastés, que no hay hombre que no peque. ¿Qué estás haciendo con ese pecado que vos tenés? ¿Lo estás consintiendo o lo estás llevando a los pies del Señor? ¿Le estás pidiendo perdón al Señor? ¿Estás luchando con la ayuda del Señor para vencerlo? Miren, las marcas, otro punto, las marcas del que se desvía y se pierde son las marcas de estos falsos profetas. Gente que empieza deslizándose, dejan la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no tiene tanta importancia. Lo que más importa es lo que yo piense de Dios. Yo creo que Dios es un Dios de amor y que no va a condenar a nadie porque Dios es un Dios de amor. Ahí lo decía Martin Lloyd-Jones. Es una marca de un mal mensaje, de un mal entendimiento de la palabra de Dios. La Biblia es clara con respecto al infierno. El último punto, el peligro de oír la palabra y rechazarla. El peligro de oír la palabra y rechazarla. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios, con acierto o desacierto de mi parte, con más o menos calidad de parte mía, pero hemos escuchado la palabra de Dios. El peligro de oír y rechazar la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es esa antorcha que alumbra en lugares oscuros. Solo ella es la palabra profética más segura. Que Dios nos dé oídos dóciles cuando se predica la palabra de Dios, cuando leemos u oímos la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre el trigo y la cizaña. Eso es lo que hace la diferencia entre los falsos profetas y los profetas de Dios. Termino con una ilustración. Cierto hombre que vendía leña a sus vecinos los defraudaba cortando las piezas de leña como 10 centímetros menos de largo de lo que debían ser. Un día circuló el rumor de que este leñador se había convertido a Cristo. Nadie creía el informe, decían que ese tipo nunca cambiaría. Sin embargo, un hombre, para satisfacer su curiosidad, fue a una tienda donde aquel leñador había entregado un montón de leña. Midió las piezas y descubrió que medían como 10 centímetros más de lo que debían medir. Luego el hombre volvió al grupo que discutía el asunto y les dijo: es cierto, yo sé que el leñador se convirtió. ¿Cómo lo sabés?, le preguntaron. Porque acabo de medir la leña que él cortó ayer y todos los palos miden más de 1 metro de largo. Hermanos, por sus frutos los conoceréis. Que el Señor les bendiga.